Un momentico, grabar. Bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta conferencia cierre magistral con la doctora Carmen Batanero y la doctora Rocío Álvarez Arroyo, que nos acompañan en el día de hoy. Ya está con nosotros la doctora María Falde Lozada, directora de los programas, los profesores y, por supuesto, todos ustedes que nos acompañan y también nuestras invitadas especiales. Doctora María. Sí, me da muchísimo gusto tener nuevamente a la doctora Carmen Batanero con nosotros en este seminario de los miércoles. También bienvenida a la doctora Rocío Álvarez Arroyo. Estamos esperando pues una final de este semestre de seminario de película con la charla de ustedes hoy. Y no puedo decir más que adelante, por favor. Vale, muchas gracias tanto a Osvaldo por la invitación que nos han hecho a Carmen Batanero y a mí, y a María por sus palabras. Bueno, y a todos los participantes, ¿no? Porque esto demuestra que la gente tiene interés en el campo de la educación matemática. Como se ve ahora mismo en pantalla, nosotros vamos a presentar, digamos que la charla se titula Investigación reciente en didáctica de la probabilidad, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es presentaros una síntesis en un artículo que acabamos de publicar recientemente, en agosto de este año, la profesora Carmen Batanero y yo, que lleva por título Teaching and Learning of Probability, que se publicó en la revista ZDM. De hecho, se ha publicado con acceso abierto y gratuito, o sea que si después quieren se puede pasar el enlace perfectamente para su descarga, ¿vale? Y en este trabajo lo que hemos hecho ha sido una síntesis de las investigaciones más recientes que tienen que ver con el campo de la didáctica de la probabilidad, ¿vale? El objetivo de este trabajo, digamos que era doble. Por un lado, lo que pretendemos es identificar todas esas tendencias más actuales que hay en esta investigación, en el campo de la probabilidad, y además sugerir líneas futuras, digamos, de investigación que podrían completar estos trabajos, ¿no? Que de esa parte se encargará más en esta charla la profesora Carmen Batanero. Por tanto, nosotros hemos estructurado este seminario con los siguientes contenidos. Primero hablaré un poquito sobre la fundamentación que nos ha llevado a hacer este trabajo, después la metodología y después hablaremos de las 7 categorías, digamos, en las que hemos estructurado el trabajo, y así también se recoge en ese artículo. Una primera sobre epistemología, otra sobre análisis curricular, el razonamiento probabilístico en niños, intuición y aprendizaje en ese campo, el papel de la visualización, la modelización y la formación de profesores. Bien, como ya sabrán, en el campo de la probabilidad tiene ya una larga trayectoria en la investigación, puesto que hay varios trabajos ya de síntesis, como los que se recogen en ese post-it que ven a la derecha de la imagen, puesto que ya ha habido varios campos en los que se ha empezado, digamos, en esta investigación, ¿no? En el campo de la psicología, de la estadística o de la educación matemática. Como ya conocerán, porque son muy conocidos, en el campo de la psicología ya había investigaciones pues, sobre el desarrollo del razonamiento probabilístico en niños, ¿no? Como los trabajos de Piaget y de Fishbein, con todas las etapas de desarrollo que describen y de las ideas estocásticas, y otros trabajos también en psicología, como los que se recogen en el trabajo de Gilovich de 2002 sobre la heurística y los sesgos que hay tanto en niños como en adultos a la hora de tomar decisiones. También en el campo de la estadística se ha visto el interés que hay porque los profesores de estadística quieren investigar o tener conocimiento sobre qué dificultades pueden tener sus estudiantes de carrera universitaria que a lo mejor no tienen tanta base matemática. Y también en el campo de la educación matemática se ha visto un interés en la investigación pues, por la enseñanza de la probabilidad, por la formación de profesores y por otros aspectos más que tienen que ver con la didáctica o con la epistemología. Entonces, todas estas ideas, digamos, las hemos usado para centrar o fijar nuestras líneas de investigación para clasificar o organizar mejor los trabajos en el artículo. Además, nosotros sabemos que en la etapa escolar la probabilidad, digamos, forma parte de la estadística y está incluida como en las asignaturas de matemáticas. Pero es verdad que cuando ya llegamos a la universidad
son como dos cosas separadas. De hecho, en muchos países, por ejemplo en España pasa esto, se forma por un lado profesores de matemáticas y por otro lado profesores de estadística, ¿no? Y de hecho tienen pues sus propias revistas y congresos que son específicos de cada uno de esos campos. Con esto lo que queremos decir es que la educación estadística es un área específica en sí dentro del campo de la investigación. Además, también sabemos que la estadística incluye tanto el análisis exploratorio de datos, la inferencia y la probabilidad. Y la probabilidad es la que nos proporciona, como somos de los matemáticos, para pasar de los datos a la inferencia. Por tanto, consideramos que la educación probabilística forma parte tanto de una como de otra, ¿no? De la educación matemática y de la educación estadística. Entonces, teniendo esto en cuenta, el objetivo de nuestro trabajo fue centrarnos en este campo específico de la investigación, ¿vale? Sobre el tema de probabilidad, aunque se toca un poquito la inferencia cuando hablamos de la modelización. Y como queríamos hacer ver cómo estaba la investigación en el periodo más actual, solamente se han analizado, digamos, trabajos pues, desde 2018 hasta 2023 en la actualidad, para identificar pues, esas principales tendencias de investigación. Y además pues, se han clasificado todos los trabajos pues, siguiendo las líneas que se sugerían en un trabajo publicado por la profesora Batanero y otros colaboradores de 2016, aunque con modificaciones, pero básicamente se han seguido como esas líneas. Por tanto, ¿en qué consistió en qué metodología hemos seguido en este trabajo? Pues al principio lo que hicimos fue una revisión sistemática, seleccionando todos los trabajos de revistas que estuvieran indexadas en JCR o en Scopus y que estuvieran publicadas en lengua inglesa. También se han consultado actas de congresos publicados, los que tienen que ver con la educación matemática, los más importantes que se conocen, pues CERME, el ICOS o el ICME, y también pues, otros monográficos o números temáticos que salían pues, en revistas también de alto impacto como ZDM o como SRJ, etcétera, para crearnos como esa base de datos de la que partir. Para ello hacíamos una búsqueda en esta base de datos de palabras claves como las que se ven en pantalla. Por un lado poníamos palabras como enseñanza, aprendizaje, cuestiones curriculares, epistemología, etcétera, con alguna otra palabra que tuviera que ver expresamente con la probabilidad, ¿no? Como distribución, independencia, espacio muestral, etcétera. Para analizar todo esto, lo que hicimos fue recopilar todos y cada uno de los artículos y demás trabajos que íbamos leyendo en un archivo Excel bastante grande, donde íbamos apuntando en un principio pues, la información bibliográfica más básica, pues, los autores, en qué revista se ha publicado, en qué año y demás. Escribimos también un breve resumen personal que hacíamos del contenido del artículo y además apuntábamos pues, de qué tema concreto se hablaba, el enfoque de ese estudio, qué muestras usaban, qué material analizaban y qué conclusiones principales sacaban de ese estudio. Obviamente, después de toda esta búsqueda y esta base de datos que obtuvimos, tenemos que hacer una depuración de datos, los estuvimos clasificando según categorías, fuimos comparando, releyendo trabajos, hasta que finalmente ya nos quedamos con lo que fue nuestra base de datos final, agrupados por categoría. Ahora después mostraremos las categorías. También hicimos esta revisión pues, pensando en cubrir bastantes países, ¿no? de distintas partes del mundo. Por ejemplo, en el continente americano pues hay publicaciones tanto de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Colombia también hay, de Brasil, de Chile. Obviamente en Europa también había mucha producción, pues en España, Portugal, en fin, Reino Unido, Noruega, Berlín, Alemania, etcétera, y otros países como Nueva Zelanda o Japón, ¿no? O sea que intentábamos abarcar un amplio abanico de países. También hemos abarcado bastantes revistas de alto impacto, que muchas se conocerán ya, ¿no? Como Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, como Frontiers in Psychology o Mathematics, o en fin, Paradigma PNA, ZDM, Statistic Education Research Journal y demás, ¿no? De esta manera hemos conseguido como más de 70 referencias bibliográficas que están recogidas también en el artículo. Y tras hacer todo ese análisis de los artículos y demás, todo se categorizó, digamos, en estas 7 categorías que se muestran a la izquierda.
La primera fue el análisis epistemológico, donde hacemos como una reflexión sobre conceptos que tienen relevancia en probabilidad y los distintos significados o visiones que se le da a la probabilidad. Otra categoría es la que se habla sobre la probabilidad, qué papel tiene la probabilidad en los currículos, los distintos planes de estudio, los libros de texto o en pruebas externas. Otra sobre el razonamiento, que para mí es de las más bonitas, el razonamiento probabilístico en niños pequeños, porque ya se ha visto como un interés en la actualidad, ¿no?, de introducir o ir introduciendo ideas intuitivas sobre probabilidad en edades mucho más tempranas de lo que antes se hacía, ¿no?, en edades ya preescolares. Otra categoría sobre la intuición y las dificultades, pues las dificultades, los problemas del aprendizaje que hay en torno a la probabilidad. Otra sobre el papel de la visualización, para ayudar a la comprensión, sobre todo en temas de probabilidad bayesiana. Un apartado de modelización también, aunque la modelización es verdad que no es que sea algo nuevo, pero sí que se ha visto como un creciente interés por conectar como estadística y probabilidad, como datos con azar, y también las visiones clásicas y frecuencial como una aproximación a la inferencia. Y por último, una categoría pues, sobre la formación de profesores, ya que últimamente pues, también se ve un interés sobre todo en qué componentes hay dentro del conocimiento del profesor, ya sean profesores en formación o profesores en ejercicio. Yo voy a ir hablando ahora como cada una de estas categorías y después ya continuará Carmen. Sobre la categoría de epistemología, es verdad que se recogen pues, los distintos significados que hay de la probabilidad. Yo aquí solamente he puesto los tres más frecuentes, digamos, que más nos atañen a nosotros en la educación matemática, puesto que bueno, hay otros como el axiomático y demás, pero claro, se usan ya en niveles de mucho más altos, más avanzados de matemática o en filosofía. Los significados que se utilizan son el significado clásico o laplaciano de la probabilidad. Ya sabrán que es la fracción del número de casos favorables entre el número de casos posibles. El significado frecuencial, que es ese límite hipotético al que tienden las frecuencias relativas de un suceso cuando lo repites infinitas veces. Y el significado subjetivo, donde se entiende la probabilidad como ese grado de creencia totalmente personal, subjetivo, de que ocurra un suceso, ¿no? Todos estos significados, como he dicho, se mantienen en la enseñanza, el más típico, digamos, que era el clásico, pero también hay estudios donde se ven el significado frecuencial y el subjetivo como aproximación a la inferencia. También es curioso algún que otro trabajo que hay sobre el interés de trabajar el concepto de riesgo o haciéndose uso, digamos, de ese concepto de riesgo por las múltiples aplicaciones que tiene, ya que nos puede dar contextos para nosotros enseñar la probabilidad, ¿no?, como el trabajo que ahí se cita. Respecto a la categoría del currículum o del análisis curricular, es verdad que las investigaciones actuales que hay pues analizan esos los cambios curriculares que han habido, también se analizan pues contenidos que hay en los libros de texto y en las pruebas de evaluación. Con respecto a los currículos, a los planes de estudio, se puede ver que, por ejemplo, en muchos países de Estados Unidos, en muchos estados, digamos, de Estados Unidos, en 2018 la probabilidad desaparece en la primaria de los planes de estudio y la secundaria, de hecho, también se disminuye bastante. Sin embargo, en otros países se conserva en currículos más actuales, como el de Australia en 2020, en España en 2022, sí que se está la probabilidad desde primaria y de hecho, vamos, que son de edades tempranas, ¿no? Con respecto a los libros de texto, que ya se sabe que es algo en lo que se apoyan mucho profesores y alumnos, también a veces se pueden introducir como ciertos cambios curriculares. Y, por ejemplo, hay un estudio de Carrera y otros colaboradores del año 21 en el que se hace un análisis de los libros de texto chilenos del nivel de secundaria y se analizan distintos contenidos que tienen que ver con la probabilidad. Y en el caso de, por ejemplo, de la variable aleatoria, pues la verdad es que se ve que los significados que le dan pues son como muy limitados,
a veces no está ni definido la variable aleatoria como tal, o en las representaciones gráficas y tupulares pues se ve que, no, que hay libros de texto que no están muy, bueno, que no tienen mucho contenido de ellos, incluso que a lo mejor en libros de historia se ve más que en matemáticas. Y por último, en pruebas de evaluación externa, se ve que tienen una influencia fuerte en la enseñanza. Para ello les pongo el ejemplo de un trabajo otra vez de la profesora Batanero y de otros colaboradores del grupo de investigación de aquí. Por tanto, el estudio se hizo en España y lo que se hizo fue analizar muchas pruebas de acceso a la universidad de un periodo de 12 años en el que se mostró que en esas pruebas había como mucho énfasis en problemas de la probabilidad condicionada. Y claro, al final esto repercute en la enseñanza, puesto que normalmente los profesores, el año ese previo que tienen antes de hacer esta prueba de acceso a la universidad, pues digamos que dedican mucho más tiempo a enseñar probabilidad condicionada, porque sabe que caerán en las evaluaciones, en detrimento, digamos, de otros contenidos también probabilísticos y que deberían de darse, ¿no? Respecto a la categoría del razonamiento probabilístico en niños, bueno, la investigación clásica o tradicional tenía la idea de que las ideas de probabilidad en niños se desarrollaban más tarde, digamos, por lo menos más tarde que otras matemáticas como de otra parte de las matemáticas, ¿no? La aritmética o la geometría. Sin embargo, actualmente parece ser que descartan esta idea, pues se opta por introducir, y bueno, se ha demostrado, digamos, que con niños bastante mucho más pequeños son capaces de tener como cierto razonamiento probabilístico, ¿no? Estoy hablando para lo mejor de niños de 3, 4 años, 5 y demás. La mayor parte de los trabajos de investigación pues, consideran mucho el significado clásico, como que era el más típico, digamos, aunque es verdad que ya hay pues, algunos estudios que están incluyendo también investigaciones sobre el significado frecuencial y subjetivo. En todos los estudios, los trabajos que reunimos dentro de esta categoría de razonamiento probabilístico en niños, los clasificamos como en 4 apartados o en 4 temáticas, por decirlo de alguna manera. Esas 4 temáticas se recogen en esta tabla que están viendo. En la parte izquierda están esas temáticas: percepción de aleatoriedad, el lenguaje probabilístico, comparaciones o estimaciones de probabilidades y razonamiento combinatorio. Y a la derecha lo que se muestra es como un listado de referencias de distintos trabajos de investigación y de los materiales que fueron usando en esas investigaciones para algunos de estos temas. Pues por ejemplo, y a la derecha le he puesto algunas imágenes para que tengan un poco en mente lo que significa cada una. Pues a lo mejor usaban simuladores, como se ve arriba a la derecha, o tareas con las Jelly Beans, con las gominalas estas de colorines. También usaban escalas de probabilidad, como la que tienen en la imagen, que era una escala de la felicidad, digamos. Para el tema de comparar probabilidades, hubo trabajos que usaban pues, tarjetas con animalitos, con distintos animalitos y con distintas proporciones de animalitos. Decían, a lo mejor ponían más tortugas, menos ratones o introducían más animales. También hay trabajos donde se trabajan con niños de infantil, pues con peceras y pececitos de colores en distintas proporciones. Y otras herramientas, pues por ejemplo, como las clásicas urnas con bolas de colores o las ruletas o spinners y demás. O también trabajos como el de Zapata, que con distintas como prendas de ropa para vestir a una muñeca y para intentar trabajar el razonamiento combinatorio en ese caso. Como a modo de conclusión de todas esas investigaciones podemos extraer lo siguiente, ¿no? Lo que se recoge en esta diapositiva. En torno a los 3-4 años, los niños sí pueden diferenciar situaciones deterministas de situaciones aleatorias y aparece ya como cierta intuición sobre el azar, conectada con esa idea de que es algo como imprevisible, ¿no? En torno a los 5 o 6 años comprenden que es imposible predecir un resultado de un fenómeno aleatorio. Entre los 4 y los 7 años, en todo ese rango, los niños son capaces de hacer comparaciones de probabilidad, por ejemplo, con 2 urnas o cosas así. Si se les pone
un número de casos favorables o desfavorables que sea el mismo, ¿no? Ahí sí pueden hacer comparaciones. Después ya sí tienen que ser casos de comparaciones, o sea, ya la proporcionalidad, digamos que eso ya es más adelante, como se recoge aquí en torno a los 10 a los 12 años, sí saben a lo mejor resolver problemas de comparación de probabilidad, pero ya con casos proporcionales, ¿no? En torno a los 7 o 8 años también se ve que ya hacen como un uso más preciso del lenguaje probabilístico, aunque les cuesta la idea de seguro y de imposible. También usan ya la escala de probabilidad como una medida cualitativa, digamos, de la probabilidad. Y en los nuevos 10 años, pues sí pueden conectar esas ideas de aleatoriedad, imprevisibilidad e independencia de resultados sucesivos en algún experimento aleatorio, ¿no? También dicen las investigaciones que para que el razonamiento combinatorio se desarrolla de una manera mucho más lenta, puesto que parece que se necesita también un razonamiento multiplicativo, y este cuesta un poquito más, digamos, alcanzarlo, pero hay alguna investigación, que ahora mismo no recuerdo el autor, en la que sí pueden desarrollar el Zapata creo que era el autor, pueden desarrollar este razonamiento combinatorio pues poniéndole tareas de ensayo y error, ¿no? En esta categoría sobre intuiciones y aprendizaje, si queremos que una enseñanza sea exitosa, obviamente los profesores o los maestros tienen que saber cómo predecir qué dificultades van a tener sus alumnos en el aula en cuanto a la probabilidad y qué ideas informales tienen o no tienen. Obviamente ya hay investigaciones que han continuado otros trabajos previos, como el que ya se ha mencionado antes de Gilovich sobre secos de razonamientos probabilísticos. En la siguiente transparencia mostraré más secos de otras investigaciones ya más actuales. Y respecto al aprendizaje ya formal en el aula, destacamos estos dos trabajos que se ven, el de Beckman y del MAS de 2018. En este se trabajaba con estudiantes de universidad, se les ponía problemas, digamos, en contexto que tuvieran que ver con la probabilidad y se les pedía que identificaran pues, la muestra, la población, los estadísticos y los parámetros. Y los resultados mostraron que no tenían problema en identificar correctamente la muestra y la población, aunque sí que es verdad que los estadísticos y los parámetros los confundían con muchos conceptos. En el trabajo de los Salinas, como yo les digo, estudiaron con estudiantes de secundaria el aprendizaje de la distribución binomial ayudándose de un software, de Fathom, y aunque es verdad que los resultados de las simulaciones que hacían con el programita sí sabían interpretarle, parece que no tenían problema, a la mayoría de los estudiantes les costó o no veían, digamos, la convergencia de la binomial a la normal, cuando tienen muchas repeticiones, digamos, muchos experimentos. Como decía antes, con respecto a los secos que nos aportan nuevas investigaciones que se referencian aquí, aparece, por ejemplo, la insensibilidad al tamaño muestral, es decir, que no tiene en cuenta el efecto del tamaño de la muestra sobre la variable muestral, la falacia de la tasa base, en la que no consideran las probabilidades a priori, en las probabilidades condicionadas. Otro seco sería el de la representatividad, pues esperan que lo que sucede, digamos, en una muestra pequeña o en una secuencia corta, digamos, de experimentos se refleje como en una población entera. La correlación ilusoria, que es asumir la correlación cuando realmente no existe, o la falacia la falacia de composición, en la que se supone como verdad, digamos, como cierto, algo para un todo cuando en realidad es solamente en una parte, o se da solamente en una parte, ¿no? Por ejemplo, pues de las monedas, ¿no? De tirar una moneda o de tirar muchas monedas, ¿no? Como conclusión o para cerrar este apartado, por ejemplo, en el trabajo de Batista y otros colaboradores muy recientes de 2022, vieron como en los juegos de azar equitativos, de juego justo, sigue habiendo una escasa comprensión, bueno, tanto en niños como en adultos. Es decir, al final la experiencia y la madurez, pues digamos que no es suficiente para que comprendan pues, ideas complejas como la independencia, el espacio muestral o la proporcionalidad cuando comparas probabilidades.
Por otro lado, también el estudio de Vargas y colaboradores, creo que Vargas era de Colombia, si no me acuerdo mal. Se hizo un estudio como una especie de experiencia de enseñanza, digamos, en las que unos alumnos tenían que, digamos, tomar el papel de un docente. Unos alumnos de 9º grado por ahí le enseñaban a niños de 5º grado. Entonces vieron que los resultados que obtuvieron fue que de estos sesgos que hablaba antes, de representatividad y la falacia tasa-base, parece que al hacer este papel de docente-alumno, en parte pues se resolvía. Y de hecho, pues la experiencia les mostró que en ambos grupos mejoraban, digamos, su razonamiento probabilístico. Yo ahora dejo de compartir pantalla y a continuación, la siguiente parte, digamos, de este seminario lo da la profesora Carmen Batanero. Carmen, ahora después cuando pueda activa el micro. Ahí lo vemos en pantalla. Carmen, tiene que activar usted el micro. En la parte derecha, creo. ¿Ahora se oye? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues sigo yo donde la ha dejado Rocío. También quiero dar las gracias por la invitación a la profesora María, al profesor Osvaldo y al seminario. Y entonces voy a seguir por el siguiente apartado de esta clasificación, que era sobre visualización. Como ha indicado Rocío, pues hay muchos sesgos de razonamiento cuando se trabajan problemas de probabilidad. En particular, sobre todo los problemas de probabilidad condicional. Bueno, luego pondré en la siguiente transparencia un ejemplo. Algunos de los que ella ha citado. Y entonces muchos investigadores han tratado de ver cómo se puede ayudar a los estudiantes a resolver estos sesgos. Y una forma de ayudarlos es enseñarles técnicas para visualizar los datos de los problemas de probabilidad y los pasos que tienen que ir dando. Y además enseñarles a transformar los datos de los problemas, que muchas veces están en probabilidades o en porcentajes, a frecuencia absoluta, que para ellos son más fáciles de comprender. Bueno, estos útiles de visualización que ahora vamos a mostrar, bien se hacen a mano o con ayuda de ordenadores. A ver. Vamos a ver cómo paso yo aquí la página, porque esto no me... Carmen, yo lo he hecho con la tecla del ordenador, con las flechas de hacer... yo también estoy dándole, pero ahora sí, es que vale. no apretaría. Bueno, pues un ejemplo de un problema de probabilidad. Además, estos problemas de probabilidad condicional no solamente aparecen en la clase, sino en muchas profesiones. Por ejemplo, este sería un caso que le podría ocurrir a un médico, ¿no? Este es un problema clásico de Cosmide y Tubin, que indica que 100 de cada 10.000 personas tienen una enfermedad y entonces se hace una prueba para ver quién la tiene o quién no la tiene. Esta prueba, claro, las pruebas médicas no son positivas siempre en todo el mundo, porque entonces ya no habría probabilidad. Si no, supongamos que es positiva en 80 de cada 100 personas enfermas, y también hay algunos fallos en personas sanas. Por ejemplo, supongamos que fueran 950 de cada 9.900. Ahora, si nos preguntan de 103 personas donde ha dado la prueba positiva, ¿cuántas realmente estarán enfermas? Bueno, pues entonces nosotros, tal como nos dan así el problema, puede ser un poco lioso. Y lo que podemos hacer es usar una tabla de contingencia donde representamos las 10.000 personas y de esas 10.000 personas, 100 enfermas. De las 100 enfermas, el test será positivo en 80, ¿no? Porque es el 80%, pero en las sanas, que quedarían 9.900, serían también positivos 950. En total, tenemos 1.030 test positivos, pero de estos 1.030 positivos solamente 80 están enfermos. O sea que de 103, si dividimos por 10, solamente serían 8 enfermos. Bueno, cuando esto lo pasamos a los estudiantes, incluso estudiantes universitarios, vemos que esta solución correcta, que sería 8 enfermos, pues la dan muy poco, solamente el 10% de los alumnos. Bueno,
como este y otros problemas parecidos, para ayudar a resolverlos, se han creado distintas formas de visualizar los datos del problema. Uno sería la tabla de contingencia, como hemos mostrado, o un diagrama en árbol, ¿no? Donde dividimos las personas en enfermos o no enfermos, de los enfermos positivos o negativos, ¿no? Un diagrama de árbol en doble, que sería el mismo anterior, pero luego siguiendo, uniendo cuántos son positivos, cuántos son negativos, y este diagrama en árbol lo que va a hacer es ayudar a pasar de un problema de probabilidad condicional a un problema de probabilidad simple. Tenemos un cuadrado de unidad, que es en un cuadrado representamos el tanto por ciento de enfermos y sanos, y dentro de los enfermos el tanto por ciento de positivo y negativo, y lo mismo en los sanos. O podríamos utilizar diagramas de Venn, en este ejemplo serían hasta 3 sucesos distintos. O esta matriz de iconos, donde ponemos con distintos colores los distintos casos que podemos darnos. Muchos investigadores han analizado cómo, enseñando a los alumnos a utilizar estas herramientas, cómo mejora el trabajo con la probabilidad condicional y los problemas de Bayes. En esta tabla tengo en un lado los distintos instrumentos de visualización, y a la derecha los investigadores que en este periodo lo han estado usando y qué variables están investigando. Por un lado, investigan cómo se interpretan los datos. Es decir, que estas técnicas de visualización pueden ayudar a los alumnos a distinguir los datos, si son probabilidades simples, compuestas, condicionales, y así facilitar la resolución del problema. También se ve que dependiendo del tipo de técnica que se utilice, mejora el rendimiento. El rendimiento sería el total de problemas resueltos correctamente. También puede mejorar la estrategia de resolución, es decir, cómo resuelven el problema. Y esto que hemos llamado razonamiento bayesiano sería el uso de los resultados para tomar una decisión. Por ejemplo, en el contexto que hemos puesto antes médico, viendo que una persona tuviese una prueba positiva, el médico tiene que tomar una decisión de mandarle un tratamiento u otro. Esto es lo que llamaríamos razonamiento bayesiano. Bueno, aquí tenemos todos estos diagramas. Hay uno que no hemos sacado aquí, que es este que se llama panchincograma, que sería un diagrama en árbol unido a una matriz de iconos. Entonces, esto es un instrumento que se utiliza en un ordenador, y entonces permite cambiar los datos del problema, y así los alumnos, cambiando los datos, pueden ver cómo cambia el resultado, y también usando la simulación. Las conclusiones que se han obtenido serían que las diferentes técnicas de visualización influyen no solamente en la solución del problema, sino en la estrategia y también la interpretación de los datos. Una conclusión importante es que hay que enseñar técnicas no solamente para usarlas en el aula y resolver los problemas, sino que puedan emplear en la vida diaria personas que tienen que tomar decisiones basadas en probabilidad condicional, como los médicos o, por ejemplo, los abogados en los juicios. Y se han hecho ensayos con este tipo de estudiantes de medicina o estudiantes de derecho, enseñándoles a utilizar estas técnicas, y se ha visto después de las experiencias, se ha comprobado o se ha comparado el rendimiento que tienen antes y después de la prueba. Y se ha visto que se puede enseñar estas técnicas. Otro apartado nuevo del estudio que hemos encontrado sería la modelización. Bueno, la modelización sabemos que no es una cosa propia de la estadística o la probabilidad, sino toda la matemática. Y en realidad la matemática no la podemos separar de la modelización, porque el objetivo de la matemática también sería coger problemas de la vida real, simplificar las hipótesis cuando hiciera falta, construir un modelo matemático, trabajar con este modelo matemático y obtener unas conclusiones, y luego estas conclusiones compararlas con la realidad para ver si el modelo está bien ajustado o no. Esto se ha empezado a hacer con la probabilidad, no ahora, sino ya desde el año 2011, la Comisión Inter-IREN de Estadística y Probabilidad sugirió en unos currículos que se hicieron en ese momento presentar la probabilidad desde el punto de vista de la modelización. Y así la probabilidad sería un modelo teórico que representa la verosimilitud de ocurrencia de un suceso aleatorio.
Lo que pasa es que esta verosimilitud se puede modelizar dependiendo del qué significado que se esté trabajando, clásico, frecuencial o subjetivo, como antes ha explicado Rocío. Entonces, en el significado clásico, la probabilidad sería un valor teórico que no hace falta tener datos, sino que simplemente analizando la estructura del experimento aleatorio podemos calcular la probabilidad. Mientras que en el significado frecuencial, la probabilidad es un objeto teórico, pero nosotros no podemos calcularla, sino solamente estimarla. Tendríamos que repetir este experimento, o si es algo que ocurre en la vida diaria, por ejemplo, en los nacimientos, queremos ver cuántas personas nacen con RH negativo, por ejemplo, pues se pueden coger datos y hacer una estimación de la probabilidad a partir de la frecuencia relativa. Es un número grande de casos. Solamente que no tenemos que confundir esta estimación con el valor teórico, que ese sería diferente, sería un valor teórico. En la concepción subjetiva, la probabilidad se puede asignar subjetivamente según la experiencia de la persona. Por ejemplo, en el caso este de las pruebas médicas, está claro que si yo voy con fiebre al médico y pienso que tengo gripe, pero está claro que lo que yo sé de la fiebre o de los síntomas no es lo mismo que lo que sabe el médico, que está mucho más preparado. Y el médico me va a diagnosticar, me va a decir, no, que lo que tienes no es una gripe simplemente, sino que has cogido una bronquitis, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, al mismo suceso, ¿qué enfermedad tiene esta persona? Si es gripe o si es bronquitis o si es neumonía, pues sería distinta la prueba que asigna al enfermo o la que asigna al médico o la que asigna a un familiar del enfermo. Esta en el significado subjetivo, la probabilidad se puede luego actualizar cuando se dan nuevos datos. Este enfoque de modelización se ha usado mucho dentro de lo que se llama ahora la inferencia informal. Esta inferencia informal también conecta bastante lo que serían las aproximaciones clásica y frecuencial de la probabilidad. Esta inferencia informal, que como en inglés es Informal Statistical Inference, pues entonces le ponemos la letra easy. Se han definido de distintas formas. Yo voy a coger la definición de Cathy McCarr y Andy Rubin de 2018, que dice que consiste en hacer una predicción más allá de los datos a mano, reconociendo la incertidumbre. Entonces, en esta experiencia de inferencia informal, se les pregunta a los niños, por ejemplo, se les da un programa de ordenador que pueda hacer simulaciones de, pongamos, lanzamiento de una moneda, para que sea un caso sencillo, y le ponen a hacer las simulaciones y van sacando rachas muy largas de caras y cruces del lanzamiento de esa moneda. Y según los resultados, les preguntan si piensa que la moneda está sesgada o no. Y les dan a los niños posibilidad de simular, de hacer muchas repeticiones del experimento, por ejemplo, 100 repeticiones, pero repetir muchas veces las 100 simulaciones para, en función de los datos que recogen, obtener una conclusión sobre si la moneda estaba sesgada o no. Claro, en esta aproximación vemos algunos esbozos de estadística inferencial, porque vemos que hay una muestra, que serían las simulaciones que yo hago del lanzamiento de la moneda. Por ejemplo, supongamos que hago 5 veces 100 simulaciones, pues entonces tengo una muestra de 500 lanzamientos. Tengo una población que serían los infinitos lanzamientos que puede hacer esa moneda, y en realidad, como le estoy preguntando si piensa que la moneda está sesgada o no, ahí tengo una hipótesis, que la moneda sea correcta, por ejemplo. Si la moneda sea correcta, aproximadamente la mitad de la frecuencia relativa, la mitad de los lanzamientos serían caras y la otra mitad serían cruces. Si vemos que se desvía mucho de ese valor teórico, pues sacaremos la conclusión que la moneda está sesgada. Y entonces eso sería equivalente como a rechazar la hipótesis nula. Bueno, lo que vemos con este ejemplo es que para enseñar esta estadística inferencial informal no se necesitan muchos conceptos, porque no tenemos por qué hablar de pruebas de hipótesis concretamente, ni de distribución muestral del estadístico, por ejemplo. Y por tanto no se necesita saber mucha probabilidad. Por eso está teniendo tanto éxito y se está introduciendo
en la secundaria, incluso los primeros cursos de secundaria, y se piensa que puede ser un paso interesante para luego, más adelante, en la universidad o a final del bachillerato, ya pasar a la estadística de inferencia clásica. Bueno, sin embargo, hay que tener un poco de cuidado porque si queremos realmente comprender la inferencia, no podemos suprimir del todo la probabilidad. Quizá este énfasis en la inferencia informal es lo que hizo que en Estados Unidos, en muchos estados, quitaran toda la probabilidad de la primaria y también la retrasaran bastante en la secundaria, pensando que para inferencia no haría falta mucha probabilidad. Pero, sin embargo, para poder comprender ya la inferencia, sobre todo ya una inferencia más aplicada cuando sean en la universidad investigaciones que vayan a hacer los estudiantes, pues requiere conocer muchos conceptos como población y muestra, como distribución muestral, hipótesis nula y alternativa, y por tanto sería importante no olvidar del todo lo que sería la enseñanza de la probabilidad. Bueno, ha habido mucho interés reciente en la modelización y tanto que ha habido un número monográfico en la revista ZDM, Mathematics Education. Lo que pasa es que si veis el título de monográfico, Reasoning of Models and Modeling in the Context of Informal Statistical Inference. En realidad no dice modelización en probabilidad, sino en inferencia informal. Hubo otro en la revista SERC, Statistical Education Research Journal, otro monográfico en 2017, pero tampoco decía en probabilidad, sino en estadística, ¿no? Innovaciones en la modelización estadística. Algunas conclusiones, todo monográfico. Claro, todo monográfico encuentra pocos trabajos de probabilidad, pero sí que encontramos 5 o 6 trabajos. Y algunas conclusiones que hemos obtenido ahí sería que incluso los niños pequeños pueden trabajar la modelización mediante el software y simulando modelos como este ejemplo que os dije antes del lanzamiento de la moneda. También este trabajo con la simulación va a ayudar a comprender el razonamiento sobre agregados. En estadística agregado se llama, por ejemplo, la media. En un conjunto de datos, una muestra tiene una media, pero otra segunda muestra tiene otra media diferente. Entonces, en inferencia es muy importante el trabajo con agregado, porque vamos a estar trabajando con las medias o con las proporciones de las muestras. Entonces, la simulación te va a ayudar en este razonamiento. Y también en comprender la diferencia entre distintas distribuciones de probabilidad, por ejemplo, la normal, la Poisson, la exponencial, que se pueden simular con el ordenador. Y en la formación de profesores se ha visto que no solamente mejora su conocimiento matemático, sino el conocimiento didáctico. Bueno, pasamos a este apartado último y luego pasaríamos a las conclusiones, a las futuras líneas de investigación. Hay mucha investigación, como dijo también Rocío, sobre formación de profesores. Esto es una línea, bueno, hay tantísima investigación que tenemos revistas específicas como Journal Mathematics Teacher Education, ¿no? Nosotros en España tenemos 2 revistas, una que se llama Formación del Profesorado y otra que se llama Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Pero bueno, esa sería más general, no sería de matemáticas, sino sería general. Nosotros hemos analizado esta revista, pero hemos encontrado muy poca investigación sobre conocimiento de profesor en relación con la probabilidad. Y casi todas se concentran en conocimiento matemático. Eso vemos que sería insuficiente. Nosotros ahora, para clasificar los trabajos que hemos encontrado, vamos a utilizar un modelo dentro de nuestro marco teórico del enfoque EOS, que es el que estamos utilizando en Granada, que es el modelo de conocimiento didáctico matemático, promovido por los profesores Godino, Pinofán, Font, Breda, etc. Bueno, en general el conocimiento del profesor, cuando hablamos de qué tiene que saber un buen profesor, necesita por un lado lo que es la parte matemática, un conocimiento común, es decir, si un profesor va a enseñar, por ejemplo, la probabilidad condicional en secundaria, él tiene que saber lo que va a enseñar, al menos lo que le va a poner a sus alumnos. Tiene que saber resolver los problemas que les propone, comprender los ejemplos, pero además el profesor necesita algo más.
que es lo que llamamos el conocimiento avanzado del tema. El profesor de secundaria que va a enseñar la probabilidad condicional no solamente tiene que saber lo correspondiente a secundaria, sino tendría que saber un poco más, por ejemplo, lo que se da en bachillerato o los primeros cursos de universidad. Y además relacionar este tema con otros. Por ejemplo, cómo relacionamos la probabilidad condicional con la correlación y con la regresión. Cómo relacionamos la probabilidad condicional con el contraste de hipótesis, ¿no? En todos esos temas aparecen con frecuencia la probabilidad condicional. Además, el profesor necesita una parte de conocimiento didáctico, que sería específico, lo llamamos aquí didáctico matemático, porque no queremos conocimiento didáctico, bueno, conocimiento didáctico general también necesita, ¿no? Yo que sé, cómo motivar a los alumnos, cómo tratar de resolver sus dudas, pero aquí nos interesamos por la parte matemática. Y entonces en el modelo de Godino, Pinofán y otros, el modelo de conocimiento didáctico matemático, este conocimiento didáctico se divide en facetas, que son las 6 siguientes. La faceta epistémica es un conocimiento especializado del profesor. Es decir, en el caso de la probabilidad condicional, el profesor no solamente tiene que saber lo que le enseña al alumno, sino tiene un conocimiento especial. Por ejemplo, para el mismo problema, él tiene que saber varias soluciones, porque los alumnos, cuando vayan a resolver el problema, no todos van a resolverlo de la misma manera. Una faceta ecológica sería la relación de este tema en el currículo y en la sociedad y con otros. En este ejemplo, cómo se relaciona la probabilidad condicional, como he dicho antes, luego con la correlación, con el contraste de hipótesis, que ya se va a estudiar más adelante en el bachillerato o en la universidad, pero también en la sociedad. ¿Dónde aparece la probabilidad condicional? Pues en las pruebas médicas, en los juicios, en la toma de decisión, por ejemplo, cómo invertirla en la bolsa, cuáles serían las aplicaciones del tema. La faceta cognitiva consiste en comprender qué dificultades van a tener los alumnos, cuáles son los sesgos, para que así el profesor esté avisado y pueda ayudarlos a superar. Cómo razona el alumno, cómo aprende. La faceta afectiva sería manejar las actitudes, no solamente de los estudiantes, sino las propias, ¿no? Conseguir que el alumno se interese, conseguir que el alumno quiera estudiar el tema, que quiera aplicarlo. La faceta mediacional consiste en los recursos que se tengan, qué libros de texto se tiene, qué programa de ordenador, qué materiales manipulativos pueden ayudar, o las visualizaciones que hemos antes explicado, qué visualizaciones pueden ayudar a trabajar con la probabilidad condicional. Y luego la interaccional, que sería cómo organizar el aprendizaje en la clase, por ejemplo, en qué momento el alumno tiene que trabajar solo, en qué momento trabajan por pareja o en grupo, para conseguir el aprendizaje. Bueno, aquí tenemos este modelo de conocimiento didáctico matemático, donde aparece el conocimiento matemático común y avanzado, las distintas facetas, y luego esto está relacionando, aquí hay una parte que es la dimensión, que no hemos hablado aquí, metadidáctica, que serían las normas de la clase, la idoneidad didáctica, y luego cómo se conecta esto con la fase del diseño de la instrucción y con la fase luego de análisis una vez que se ha hecho la instrucción. Bueno, los problemas que hemos encontrado los hemos clasificado en conocimiento matemático común avanzado. Aquí hemos encontrado investigaciones sobre los significados de la probabilidad, la variabilidad muestral, el juego equitativo, la aleatoriedad. De conocimiento especializado, por ejemplo, los significados de la probabilidad, hemos visto trabajos para ver cómo los estudiantes, cómo los profesores proponen tareas para que los estudiantes distingan los significados de la probabilidad. O cómo los profesores son capaces de diseñar juegos equitativos y no equitativos para proponer luego una tarea donde los alumnos las tengan que diferenciar. O cómo los profesores plantean problemas de probabilidad a sus alumnos. Conocimiento del estudiante, se han hecho investigaciones donde se ven si los profesores o futuros profesores son capaces de detectar las dificultades, las prácticas docentes y las actitudes. Como luego vamos a ver las conclusiones, vamos a pasar para no quede muy largo esto. Bueno, sobre conocimiento matemático,
pues se ven cosas que los profesores conocen bien, como por ejemplo la resolución de los profesores de primaria, los futuros profesores, trabajan la resolución de problemas, la comunicación, el concepto de juego equitativo, pero sin embargo tienen dificultades con los significados de la aleatoriedad o con la independencia. Todos estos son profesores de primaria, futuros profesores. Presentan sesgos de razonamiento, como la representatividad o la falacia de la conjunción, y también incluso futuros profesores de educación secundaria les cuesta trabajo comprender la aleatoriedad y construir rachas de secuencias aleatorias o no relacionan los significados clásicos y frecuenciales. Respecto al conocimiento didáctico, tenemos en todas las facetas. Pondremos aquí algunos ejemplos. Bueno, pues por ejemplo, en la faceta epistémica vemos que a algunos profesores se les pide proponer problemas de probabilidad para primaria, ¿no? Y en la investigación de Alonso y Castaño lo que ven es que proponen problemas de probabilidad, pero son demasiado difíciles, no son adecuados para los niños de primaria, que son los que se dirigían. En la faceta afectiva, aquí se han obtenido resultados positivos, que los profesores están interesados en la probabilidad y además incluso mejoran sus actitudes después de trabajar la probabilidad con los alumnos o con libros interactivos. En la faceta ecológica parece que hay un buen conocimiento del currículum y de la enseñanza y hay un acuerdo sobre cuál sería la parte más importante para enseñar. En la faceta mediacional, pues entonces algunas tecnologías le causan problemas a los futuros profesores. Por ejemplo, incluso a los futuros profesores de primaria, al trabajar con generador aleatorio como dados, ruletas, etcétera, algunos no saben muy bien cómo utilizarlo en la clase. Y también hay problemas con desconocimiento de la tecnología. Así en la investigación de los Salinas ven que algunos profesores tenían problemas, pero una vez que han experimentado en la enseñanza, mejora su interés hacia la misma. Y también se ve que la simulación permite al profesor mejorar su conocimiento matemático y tecnológico. Otras investigaciones sobre profesores trabajan con profesores inactivos y ven las prácticas, cómo trabajan los profesores en el aula. Aquí vemos que entonces, por ejemplo, esta investigación de Martín en Canadá, como que los profesores introducen tanto la aproximación clásica de la probabilidad como la frecuencia, lo que pasa es que no todos coinciden en la forma ni en la intensidad o en el tiempo que dedican a cada uno de estos aspectos. También cuando otras investigaciones como la de Post y Predinger, que han visto cómo los profesores utilizan las visualizaciones de las que antes hablamos, ¿no? El diagrama en árbol, la tabla de doble entrada, para trabajar la probabilidad condicional, lo que vemos es que los profesores tienen a veces dificultad para enseñar a usar estas representaciones a los estudiantes, sobre todo para que ellos aprendan a cambiar de una representación a otra. Y este trabajo de aquí abajo de Grando y López, que son profesores brasileños, es más original el enfoque. Ellos hablan de insubordinación creativa, como es la conducta de profesionales que en vez de seguir las reglas que le ponen los superiores, las cambian, pero lo hacen para proteger a aquellos que están sirviendo. Entonces hay profesores que en vez de seguir las normas, en vez de seguir el libro de texto, pues lo que hacen es organizar experimentos de enseñanza o organizar trabajo con proyectos en el aula. Y entonces Grando y López dicen que estos profesores están trabajando según la insubordinación creativa, pero que con eso consiguen proporcionar una atmósfera de investigación donde los alumnos disfrutan haciendo estadísticas y trabajan con problemas que son significativos para ellos. Bueno, vamos a terminar un poco viendo algunas líneas de investigación, que de todas estas investigaciones nosotros hemos visto un poco las tendencias y también las carencias. Y entonces en cada uno de los apartados que hemos visto vamos a sugerir algunas líneas, lo haremos un poco rápido para no extendernos. Por ejemplo, sobre análisis curricular y epistemología, hay muy poco estudio epistemológico, por ahí se podría conseguir. También hay pocas investigaciones sobre el análisis de la probabilidad en los libros de texto, las que hay son bastante antiguas. Hay pocos trabajos sobre pruebas externas de evaluación, como esta que hablamos nosotros de las pruebas de acceso,
Entonces, de todos estos trabajos se podría continuar la investigación o ver incluso cómo relacionar la probabilidad con otros temas. Respecto al razonamiento de los niños, ya nos ha dicho Rocío cómo los niños pequeños, incluso de los primeros años de primaria, primero a tercero, incluso de la preescolar, de los niños de 4 y 5 años, cómo tienen ya algunas ideas de azar. Entonces, ¿por qué esperar a la secundaria? Sería importante empezar a trabajar la probabilidad con los niños cuanto antes posible. Y así nos lo muestran algunas investigaciones y sugerencias de enseñanza como las de Vázquez y Alsina o Nikifor y Dow. Entonces sería importante seguir, como las investigaciones que hay todavía son pocas, seguir esta investigación con niños, variando un poco las tareas y las edades. Y como casi todas las investigaciones se han hecho con probabilidad clásica, sería importante ver si los niños pueden también trabajar por lo menos los de primaria o aunque fuera en el último ciclo de la primaria, con la frecuencial y subjetiva. Respecto a las intuiciones de probabilidad y el aprendizaje, la investigación tiene una tradición muy antigua. Llevamos ya, yo que sé, 30, 40 años trabajando sobre esto. Pero como hay muchos cambios curriculares recientes y también, por ejemplo, este hecho de introducir la inferencia estadística informal, que es una cosa nueva, también la tecnología que antes no había, pues quiere decir que muchas conclusiones de los antiguos estudios de intuiciones y de sesgos, pues se podrían volver a replicar esas investigaciones, pero por ejemplo utilizando la tecnología, a ver cómo cambian los resultados. Bueno, algunos de los temas que son importantes, pues serían los siguientes. Parece que el razonamiento probabilístico, según Bryan y Nunes, dicen que depende de las ideas de aleatoriedad, espacio muestral, comparación de probabilidad y correlación. Bueno, pues esos serían unos temas importantes para investigar tanto las intuiciones como el aprendizaje. Otro tema importante que no se ha trabajado demasiado es cómo comparar el aprendizaje de la probabilidad y el razonamiento proporcional, porque por ejemplo en el caso de comparación de probabilidades, durante mucho tiempo Piaget supuso que era importante tener un razonamiento proporcional completo para poder trabajar la probabilidad. Pero estas investigaciones más recientes se ha visto que los niños más pequeños, si les da unas situaciones sencillas donde, por ejemplo, el número de casos desfavorables es el mismo y solamente cambiamos los favorables, los niños pueden comprenderlo. Entonces, habría que volver a analizar estas investigaciones sobre razonamiento probabilístico en los niños, pero teniendo en cuenta su razonamiento proporcional. O también ver cómo cambia la comprensión de probabilidad en diferentes contextos culturales. Encontramos un trabajo muy interesante de Morris en la revista Educational Studies in Mathematics, donde hablaba de cómo comprender la probabilidad en su país, ¿no? Que es una república africana. Sobre modelización, ya dijimos al presentar este apartado que casi todo lo que se ha hecho de modelización está basado en trabajo con la inferencia estadística informal, pero no con la misma probabilidad. Es decir, que quedaría toda una serie de líneas de investigación para trabajar cómo podríamos utilizar la modelización para otros temas de probabilidad. Por ejemplo, pues para las distribuciones de probabilidad, la Poisson, la normal, o por ejemplo, simplemente para ver la probabilidad condicional o para ver la probabilidad, la concepción frecuencial de la probabilidad. Las técnicas de visualización, pues cuando estuvimos hablando de ellas, vimos que se habían concentrado en mejorar la resolución de problemas de probabilidad condicional y problemas bayesianos, posiblemente porque estos tipos de problemas son los que han dado muchos sesgos de razonamiento y muchas dificultades. Pero bueno, sería posible también aplicar la visualización con otros problemas más sencillos, por ejemplo, en problemas de probabilidad simple, o en problemas de prueba compuesta, o en problemas de distribuciones de probabilidad. Entonces, podríamos trabajar la visualización en cada uno de estos temas. Por otro lado, hemos visto que los investigadores que han trabajado con representaciones como el diagrama en árbol doble, la tabla de contingencia, el diagrama de Venn, pues dicen que son instrumentos muy útiles a los estudiantes, pero no sabemos realmente
qué tiempo añaden a la enseñanza o qué dificultad supone el aprender estas representaciones o cómo pasar de una a otra. Además, casi todas las investigaciones se han hecho con problemas de libros de texto escolares, menos algunas excepciones, ¿no? Como esas excepciones que hemos hablado de trabajo con pruebas médicas. Pero sería importante también buscar contextos no escolares, por ejemplo, los juicios, el razonamiento en un juicio legal, cuando hay un crimen y hay un acusado y hay unas pruebas y el acusado siempre se declara inocente y tenemos que ver la probabilidad de que con esas pruebas el acusado sea culpable o inocente, ¿no? Pues buscar ese tipo de contexto, incluso en la evaluación escolar, pues pasamos una prueba de evaluación y un estudiante lo hace muy bien, pero no sabemos si el estudiante ha copiado o realmente ha estudiado el tema. Ahí tendríamos un problema de razonamiento bayesiano. Sería importante trabajar y analizar tareas basadas en contextos no escolares, sobre todo para motivar a los estudiantes y para que vean que es importante la prueba no solamente en el aula, sino fuera de ella. O como estas investigaciones de esta italiana Primi y Donotti, que han utilizado en su investigación para tratar de prevenir la ludopatía. En la formación de profesores, como hay todavía poca investigación, pues es donde más ideas se pueden dar. Por ejemplo, investigación sobre los conocimientos de profesores sobre muchos otros conceptos probabilísticos que no se han considerado, sobre las actitudes y creencias y las actitudes que ellos transmiten a los estudiantes. Y apenas hay trabajo sobre la parte más epistémica. Por ejemplo, en la componente interaccional, cómo organizar el discurso en el aula, o la mediacional, cómo trabajan los profesores bien con la tecnología o bien con las representaciones múltiples, o el conocimiento tecnológico que se requiere de los profesores. Bueno, con esto acabamos la presentación y dejamos así un poco de tiempo para las preguntas que queráis hacer. Yo no sé si ahora he salido ya bien. Sí, muchas gracias, doctora Me Carmen gusta. Batanero. Es que no manejo mucho nosotros usamos otro distinto y no lo manejo mucho esta tecnología. Bueno, pues ahora Entendido. dejamos entonces un tiempo para las posibles preguntas. Sí, para todos tenemos ahora un espacio de unos 10-15 minutos de preguntas. Está habilitado el micrófono, levantan la mano o simplemente a través del chat. A ver. Porque en el chat se pueden ver los mensajes que había antes, no había preguntas, ¿no? No, no había, no. Alexandra, profesora Alexandra. Y después Pero yo no lo veo aquí. La profesora Lía. la profesora Lía. Yo acabo de Hola. pasar el enlace de descarga que solo han pedido por el chat. Sí. Sí, de Eso acabo todas de formas, pasarlo. este artículo está en la revista ZDM, porque van a hacer un monográfico, me parece que es el primero o segundo número de 2024, que es como esta nuestra, porque podéis pensar, oye, ¿por qué solamente habéis cogido 5 años? Es que fue como el contrato que nos hicieron, nos dijeron, oye, ¿queréis hacer un survey sobre investigación en probabilidad nada más, ¿no? Y de los últimos 5 años. Y entonces van a hacer un número monográfico, creo que van a hacer varios, y a lo mejor otro artículo es sobre también los 5 años, pues yo qué sé, sobre cálculo, sobre álgebra, ¿no? Y entonces, pero de todas formas el artículo ya, como ya lo aceptaron, está puesto en la revista y es de acceso abierto. Nosotros mandamos el vínculo, pero quiero decir que se puede bajar sin problemas, sin tener que pagarlo, porque es de acceso abierto. Que nos pagó la biblioteca de la universidad nuestra, nos financió para poder pagar el acceso abierto. Profesora Alexandra. Después la profesora Lía y la profesora Yamel. Muy buenas tardes, doctora Carmen Batanero y doctora Rocío, ¿cómo están? Yo soy Alexandra Suárez, estudiante del doctorado de Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño. Pues es para mí muy interesante, como siempre, escucharles porque pues me aportan muchísimo a la investigación que estoy adelantando.
Quisiera pues compartirle un poco más o menos como mi problema de investigación, porque pues de acuerdo a la información que usted nos ha ofertado el día de hoy, pienso que va muy afín como un poco al tema de la tecnología, ¿no? Pues en la era que nos encontramos del desarrollo tecnológico. Pues el problema de investigación que yo estoy desarrollando es cómo utilizar el Machine Learning como un recurso estratégico para potenciar el pensamiento estadístico frente a la toma de decisiones, que era algo que usted mencionaba, en fenómenos de incertidumbre, pero con estudiantes de ciencias económicas. Pues encuentro que hay mucha afinidad con lo que usted nos plantea en relación a como enfrentarnos un poco a hacer esa relación directa con esos desarrollos tecnológicos, y quisiera conocer su opinión al respecto del problema que les he mencionado. Bueno, a mí me parece muy interesante el trabajo. Nosotros en Granada tenemos bueno, yo ya no estoy en Granada, pero cuando estaba en Granada y Rocío, que sí que está, tenemos un doctorado que es en educación general, porque antes teníamos un doctorado en educación matemática, pero la universidad decidió como agruparlos todos de las didácticas especiales, ¿no?, para hacer uno único de educación. Yo he tenido hace ya tiempo, no me acuerdo en qué año fue, he tenido algún profesor un poco como tu caso. Bueno, en particular me estoy acordando del profesor Hugo Alvarado, que es de la Universidad de Concepción de Chile, que él vino a Granada, creo que estuvo 3 años con una beca, no sé si fue Carolina o qué, y entonces él daba clases a ingenieros, o sea, es un poco, aunque no sea economista, ¿ves? Es un poco un poco en contexto similar al tuyo. Y daba clases tenía dos asignaturas de probabilidad en segundo y en tercer curso de ingeniería. Y él hizo una tesis que era sobre la enseñanza del teorema central del límite, utilizando tecnología, era una versión de ese que no me acuerdo mucho cómo se llamaba, que hace ya tiempo. Él hizo una enseñanza utilizando el enfoque ontosemiótico, lo planificó. Primero hizo en la tesis, tiene como si fuera las lecciones que va a hacer, las tiene analizadas, qué es lo que aprende en cada lección, y luego recogía datos de los alumnos. De tanto tenía datos trabajando con la computadora. Lo que pasa es que las computadoras están ahora ya mucho más avanzadas, porque eso fue hace por lo menos 10 años. Y luego también algunas cosas que eran escritas, ¿no? Y la verdad que hizo un trabajo muy grande, muy, muy bonito. Entonces yo creo que tú a lo mejor puedes tener un modelo parecido. Si luego me escribes al correo este batanero, te digo dónde puedes descargar la tesis. Y otra que fue parecida, pero más simple por los alumnos, porque eran alumnos de educación, era de Liliana Taubert, que es una profesora argentina que está en la Universidad de Santa Fe. Y ella hizo una experiencia de enseñanza con, ¿cómo se llama esto?, con el software StackGraphic, que yo no sé ya si se usará. En aquel tiempo sí se usaba. El software StackGraphic era un software que no es tan difícil como el SPSS para trabajar, porque tenía mucho, como se llama Graphic, tenía muchos gráficos en cualquier, si tú querías hacer, por ejemplo, un análisis de varianza, tenía un montón de gráficos para hacer, era muy gráfico, ¿no? Y entonces, trabajando con alumnos de educación, lo mismo, ella diseñó una enseñanza, recogió datos de las prácticas que hacían con ordenador y hizo un examen al final escrito de papel y lápiz. Y era de distribución normal, alumnos que esa una asignatura que eran alumnos de educación, pero que era optativa, la podían hacer si estaban en tercero, en cuarto, en el año que quisieran. Entonces, bueno, la gente se apuntaba mucho más que nada porque querían también aprender informática, les gustaba, ¿no?, trabajar con los ordenadores. Entonces, también, si tú me escribes, yo te puedo decir dónde te descargas las dos tesis estas, y aunque entonces te va a resultar muy antiguo, porque dirás, madre mía, porque este software es muy antiguo, esto que evoluciona día a día. Ya, yo me acuerdo cuando yo era joven que incluso teníamos que programar con Fortran o lo que sea, programarnos, por ejemplo, para hacer una correlación. Me parece increíble. Y es que ahora tienes todo, un montón de software amistoso
Encima en Internet tienes muchos que los puedes descargar o usarlo directamente a distancia, gratis, y eso parece ya prehistórico. Pero bueno, a lo mejor el enfoque general del arte, si los capítulos que tiene y el tipo de problemas, algunos de los problemas que pone, tú explicando, a lo mejor te puede servir. Doctora, muchísimas gracias. Claro que sí, señora. Le escribiré Y bueno, pronto. Muchísimas gracias. ánimo para seguir con esa tesis tan interesante. Ok, doctora, muchísimas gracias por su apreciación. Gracias. Profesora Lía. Sí. Muy buenas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta conferencia. No se oye, no se oye. No se escucha. No se escucha nada, profesora Lía. ¿Lo puede escribir entonces en el chat la pregunta, profesora Lía? Y le damos la palabra a la profesora Yasmini. Yasmini. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, Hola. primero de todo, pues saludarlas, qué rico verlas. Hola. Rico, Buenas. Bueno, felicitarlas por la investigación. Es genial porque toda esta información así recogida pues da muchísimo conocimiento a los profes y a los investigadores y pues como rutas de investigación, digamos que pueden avanzar y generar mucho más conocimiento en el área. Y yo tenía una preguntita y es, ustedes que han investigado tanto sobre esto y bueno, y que además saben las dificultades que se presentan día a día, pues en el aula, tanto de chiquitos de primaria hasta los universitarios y los estudiantes de doctorado y demás, digamos, con esas dificultades en mente, digamos, en este instante, ¿qué tipo de investigaciones serían más relevantes para poder solventar algunas de esas dificultades? La profe Batanero dio muchísimas ideas de investigación fantástica, muy buenas, pero sí que me gustaría saber, teniendo en cuenta las dificultades, digamos, más prevalentes o más frecuentes que se tienen, ¿qué investigaciones se requerirían o qué conocimiento se requeriría para poder, a través de ese conocimiento, mejorar pues, los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas? A ver, Rocío, ¿quieres dar tú la opinión primero? Y luego digo yo la mía. Bueno, sí, porque además Carmen creo que va a tener muchísimas más experiencia. Es que claro, me parecen muchos campos me parecen relevantes, pero quizá yo estaría así sin pensarlo ahora mismo mucho por investigaciones que tengan que ver con cosas que se han hecho nuevas. Es decir, si se habla mucho ahora de introducir la inferencia informal primero, y después ya formalizarlo en cursos posteriores. O, por ejemplo, en el caso de los niños más pequeños, como parece novedoso, digamos, el que se haya introducido, se han hecho estudios con niños muy pequeñitos, ¿no? Desde infantil, introducirle, pues eso, nociones que tengan que ver con el azar, con la probabilidad y demás. Yo quizás tiraría por investigaciones en esa línea porque lo considero como más, o sea, ya que ha habido un cambio con ideas que tradicionalmente se entendían que, bueno, este conocimiento se tiene que dejar para más tarde y demás, pues quizá me parece más interesante por esas líneas. Pero vamos, le doy la palabra a Carmen que sabrá mucho más No, a mí porque me a lo mejor ella parece, habla de conocimiento del profesor o por ahí, no lo sé. a mí me parece muy bien lo que has dicho, efectivamente, porque son dos líneas muy nuevas. Y también añadiría, porque en las investigaciones de conocimiento del profesor lo que se ha visto más carencia es sobre todo en los que se preparan, los futuros profesores, los que se preparan para profesor de primaria. O sea, por ejemplo, nosotros en la escuela de magisterio tenemos toda la carrera de profesor de primaria. Y claro, estos profesores de primaria tienen pocas horas para poderles enseñar estadística y probabilidad, ¿no? Y además, lo que nos pasa a nosotros es que como la probabilidad primaria lleva en España pocos años en el currículo y antes no se enseñaba, pues por eso no se ha investigado mucho sobre la formación de profesores de primaria. Entonces yo pienso que añadiría
estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rocío y añadiría también como otra línea interesante la formación de los profesores de primaria, porque ahí podemos actuar nosotros, como estamos en la escuela de formación de profesores, mucha gente, ahí podemos realmente actuar. Con los profesores en servicio, pues a lo mejor no podemos, pero con los profesores en formación sí, porque son nuestros estudiantes. Entonces yo añadiría eso. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Jan. Gracias. Me alegro de verte de nuevo. Sí. Lo Profesor- mismo, en serio, muchas gracias. Profesor Gilton Riascos. Profesor Sí, muy Gilton. buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos Sí. Sí, perfecto. buenas tardes, Carmen. Un gusto volverla a escuchar. Es un placer y un honor siempre en estos momentos hacer presencia en esto. Yo tengo una pregunta muy puntual y muy concreta, y es que, ¿qué opinan ustedes de digamos así, la estructura rígida que tienen los currículos, que están basados precisamente en el desarrollo de conceptos, frente a estas propuestas de investigación que están mostrando unas acciones que el docente requiere hacer, pero que justamente ese currículo que está muy ceñido al desarrollar el concepto, hacer el ejercicio sobre el concepto, aprender el concepto para después aplicarlo, para después ver el desarrollo del pensamiento, para después ver, es decir, que nos lleva como a tener una idea errónea de que si no se desarrolla el concepto, entonces no se pueden desarrollar las habilidades o el pensamiento. No sé si me hago entender con la pregunta, pero trato de concretarles es, el currículo tradicional sigue siendo un problema muy fuerte para que el profesor pueda entender muchas veces la utilidad de los resultados de las investigaciones como las que ustedes han presentado hoy en día. Bueno, nosotros ahora, el año 22, se ha publicado un currículum nuevo en España, tanto en primaria como en secundaria y en bachillerato. Y entonces yo este currículum, como está recién publicado y ahora mismo ya yo estoy jubilada ya hace 4 años y entonces no estoy ya impartiendo clases, pues no sé hasta qué punto se está siguiendo, ¿no? Pero en ese currículum se aboga un poco por lo que llaman situaciones de aprendizaje. Y eso quiere decir que es un poco, no sería lo que nosotros llamamos los proyectos estadísticos, porque sería para cualquier tema, no solamente para la estadística o para las matemáticas. Es decir, coger una situación, se sugiere de que se cojan situaciones donde el niño a la vez trabaje distintas materias para que las relacione. Por ejemplo, yo qué sé, una situación que fuera, por ejemplo, de esto de las pruebas médicas, pues también, aparte de trabajar la probabilidad, pues podrías meter apartados sobre la parte digamos, del cuerpo humano y también sobre el lenguaje. Es decir, que incluso si tiene algún apartado donde se les pida buscar en Internet información pues, sobre tecnología, o incluso si tienen que buscar y encuentran información en inglés, pues sobre el inglés, porque tengan que traducirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso, si funciona, estará muy bien. Lo que pasa que no sé yo esto, ahora no sé si estáis un poco siguiendo la situación electoral en España, donde no sé si conocéis un poco lo que ha pasado en la situación electoral en España, donde al final ha entrado otra vez el mismo presidente de gobierno, pero hay mucho jaleo, porque están muchos grupos, o sea que si durase esta legislatura, los 4 años, pues esperamos que el currículum, porque fíjate que han publicado los libros nada más que de los años impares, de primero, tercero, quinto, y este año tendrían que hacerlo de los años pares, segundo, cuarto, así sucesivamente. Pero como siempre, no sé si también os ocurre ahí en vuestro país, pero aquí en España, cuando ganan, por lo menos cuando ganan las izquierdas, la oposición es muy fuerte y empieza como a criticarlo todo. Entonces, nada más que se sacó la ley esta nueva de educación, porque claro, salió una ley de educación y luego ya salen después los currículos.
Y yo el que me he leído es de matemáticas, pero también habrá para ciencias, para lengua, para todo, ¿no? Y entonces, claro, ya se estaba diciendo nada más que promulgar la ley de educación, que esa ley que no gusta y que esa la van a quitar, que cuando lleguen al gobierno la oposición que la va a quitar. Entonces no sabemos si pasará esto o no, porque lo que es en el currículo de matemáticas, la idea esta de las situaciones de aprendizaje, eso no tiene mucho que ver con la política, ¿no? Es una idea muy, muy buena, porque va también un poco en la línea de los estudios PISA, que nosotros en España tenemos unos resultados regulares y justo este año acaban de publicar los resultados y justamente hemos bajado todavía, encima que éramos regulares hemos bajado. Y lo que se quiere es tener esta idea de las situaciones de aprendizaje para que el niño se acostumbre a trabajar problemas más contextualizados y a relacionar unas cosas con otras. Creo que va un poco en la línea de lo que tú sugieres. Y claro, sería una línea de investigación muy interesante, ¿no? El preparar este tipo de situaciones para la estadística y la probabilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Además, doctora. yo añado con Sí. esto del nuevo currículum, pero claro, el nuevo currículum aquí en España, ya no sé yo qué pasará en otros países, pero añadir a lo que dice Carmen, que es verdad que aparece esto de las situaciones de aprendizaje, con lo cual creo que se supone que deberíamos pasar de algo más rígido, como ha dicho Gilton, a algo más flexible, pero es que además el currículum también propone que se trabaje en vez de por contenidos, digamos, bueno, aunque ahora se le pone, aquí se le ha puesto otra palabra, no se le llaman saberes, pero sí se habla mucho de trabajar por capacidades, como por habilidades y capacidades que debemos promover en los alumnos. O sea, se supone que estamos yendo a esa tendencia más, no sé, flexible, o lo que pasa es que yo siempre al final le veo como cierta limitación en cuanto a, o sea, cuando lo llevas a la práctica, pues en cuanto al tiempo que dispones, a la cantidad de materia que tienes que dar, y al final yo creo que nos volvemos otra vez a los rígidos que somos siempre. Pero bueno, el currículum es verdad que el nuevo currículum está marcando como unas directrices un poco más que van en esa línea. Muchas gracias. Gracias. Doctora María. Sí, muchas gracias, Osvaldo. Quiero dar las gracias muy especiales a Carmen Batanero y Rocío Álvarez por cerrar definitivamente el semestre con broche de oro, con esa conferencia tan comprensiva y tan, yo diría que abre la mente de muchas personas hacia posibilidades de investigación ahora y en el futuro. Muchas gracias, y a todos gracias por asistir al seminario durante este semestre. Los esperamos el semestre que viene. Les deseamos un fin de año muy feliz. Y abrazos, Carmen, para ti, para Juan, y nos vemos pronto. Sí, muchas gracias, doctora María. Y ahora le pedimos a todos los que están acá que estén conectados y puedan poner sus cámaras, por favor, que pongan sus cámaras para tomar una foto final, la cual le pedimos a Diana, Alexandra, que nos hagan el favor de tomar la foto para tenerla de recuerdo de esta excelente charla o conferencia en el día de hoy. Y como dice la doctora Mari, cierre del seminario en este semestre. Nos vemos el día 7 de febrero de nuevo en el seminario y ya le estaremos anunciando con quién. ¿Listo para la foto? Por favor, Alexandra, desde el computador, y a Diana desde el computador para que nos quede mucho mejor. Fabián también, si es que está por ahí, que lo estoy viendo. Ya. Primera foto, vamos para la segunda vuelta. Vamos para la segunda, por favor, la foto. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Carmen, desde Concepción, Bueno, Chile. pues muchas gracias a todo, hombre, Hugo. Gracias. No sabía que venías, ¿eh? Mira que te he hecho propaganda. Muchas gracias por todo. Un abrazo grande Mira, desde Colombia. le puedes a la profesora que preguntó Muchas gracias, antes, profe. le Bendiciones. puedes Dios la conectar bendiga. a ella, mandarle directamente la tesis. Ok. Saludos desde Lima, doctora. Un gusto haberla Saludos. escuchado hoy día. A Macarena. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, María, por la invitación. Gracias. Señora, sí, señora. Y Muy buenas bien. fiestas a todos. Ok, Igualmente. hasta luego. Que tengan un Muchas feliz año. Muy Felices bien. Navidades. Feliz Navidad a todos. Gracias. Ok. Hasta Que luego. estén muy bien. Chao, ya.